Como lo habíamos anunciado en la apertura de nuestro programa, ya estamos con el doctor Freddy Sánchez Céspedes, obviamente del Hospital Regional de aquí de Río Gallegos, la capital de nuestra provincia, con quien vamos a hablar, por supuesto, los temas inherentes a lo que se está abordando hoy por hoy en su máxima expresión en el nosocomio local. Tiene que ver todo con este contexto de la pandemia y también la situación de los trabajadores de la salud, por supuesto. Así que ya le damos la bienvenida a esta edición de Infomedia por la tarde al doctor Freddy Sánchez Céspedes. Bienvenido, doc. Hola, ¿qué tal, Juan Carlos? Muy buenas tardes a vos y a toda tu audiencia. Bien, hoy es una mañana bastante ocupada, ¿no? En realidad, estas últimas jornadas, de hace un tiempo importante a esta parte, jornadas bastante complicadas en todo este contexto, pero hoy en particular, bueno, se pudo llevar a cabo algo que venían esperando, que es una nueva reunión de este comité de crisis que habrían implementado en el hospital local. Bueno, me imagino que esto da un poquito de esperanza a aquellas cuestiones que están analizando desde hace un tiempo a esta parte. Efectivamente ha sido así. Y bueno, hemos estado abordando temas desde la semana pasada a esta semana, cuestiones que han pasado en nuestro nosocomio, cuestiones que no queríamos que pase, y no llegar a esa instancia. Y lamentablemente el hospital colapsó en su totalidad, con camas de terapia intensiva el 100% ocupadas, con algunas camas libres en la sala COVID. Bueno, pero lo más preocupante justamente ha sido terapia intensiva. Bueno, ya el mismo ministro ya lo anunció, pero como esto es una cuestión muy, digamos, activa, en el día de hoy, bueno, fallecieron hay unos pacientes, tres pacientes, entonces hay tres lugares para algún paciente que necesite la terapia. En realidad es lamentable que el hecho de que, bueno, fallezcan personas determine la capacidad de la UTI, ¿no? Y bueno, es así. Esto es así. Nadie pensaba de que esto nos iba a ocurrir. Nosotros lo preveíamos porque de acuerdo a las circunstancias que se ha ido dando en distintos países, estábamos viendo cómo se movía esta situación. Bueno, pero acá en el hospital nunca pensaron nuestras autoridades tal vez que esto podía ocurrir. Pero bueno, ha ocurrido por esta circulación comunitaria que hay en Río Gallegos. Entonces, por eso sigo insistiendo a la gente que por favor, si respecto a las reuniones sociales, poder evitar lo más posible, que los controles sean mucho más exhaustivos. No sé si nuestro intendente lo hemos tenido internado en nuestro hospital y le pedimos, tal vez que a través de este medio, nosotros recién estuvimos reunidos en el comité de crisis y una de las cosas que pedí fue que se articule con el municipio para que los controles sean mucho más exhaustivos para poder evitar, ¿no es cierto?, y cortar la cadena de contagios. Así que bueno, estamos muy preocupados, no solamente eso, sino también con el personal de salud está muy cansado, muy agobiado, agotado, con estrés. Hemos tenido la semana pasada más de 40 entre enfermeras y enfermeros aislados y ahora se están reincorporando de poco. Y eso es muchísimo para una localidad como Río Gallegos. 20 médicos han estado entre contagiados y aislados, y eso es terrible porque no hay un reemplazo. De eso es lo que yo hablaba anteriormente. La mano de obra calificada es muy importante en este sentido. Bueno, lamentablemente hemos tenido ese tipo de bajas, así que se han incorporado ya algunos de los médicos en esta semana. Y bueno, y otra vez al frente, porque hay que estarlo, porque no se puede reemplazar y la gente sigue internándose, sigue produciéndose mucho más casos de COVID-19. Doctor, ¿qué medidas implementó la cartera de salud en función de esta ocupación plena de UTI? ¿Tomó algún recurso en particular? ¿Llevó adelante, alguna metodología en particular para, hasta tanto sucediera lo que sucedió hoy, pudieran sobrellevar esta situación? Bueno, puntualmente no hay mucho medidas que tomar más que
que el personal que actualmente estamos no sobrecarguemos más de trabajo. Sí. Porque al no haber más profesionales que los que estamos hasta ahora en este momento en condiciones de poder trabajar, lo estamos haciendo. Porque lo que sí se necesita es mucho más de mano de obra calificada, y eso no se puede inventar de un día para el otro, lamentablemente. Así que Cuando se refiere a mano de obra calificada en particular, ¿qué tipo de profesional se necesita? Médicos y enfermeros especializados para poder atender esta pandemia. Eso es fundamentalmente. Me he encontrado esta semana con 4 de los médicos que han vuelto otra vez a trabajar porque estaban aislados. Y bueno, este es así. Y ellos, menos mal que estaban aún ya en condiciones de poder redistribuir la carga, porque los otros tenían mucha carga en cuanto a horario de trabajo. Lo mismo ocurre con los compañeros enfermeros. Hay algunos que han vuelto a trabajar, pero como dicen que esta patología te agarra que como si te hubiera agarrado una aplanadora, entonces uno queda con déficit. A veces tenemos algunos enfermeros que están muy cansados porque el agotamiento de su cuerpo es lógico que ha dejado esta enfermedad así, y tampoco, ¿no es cierto?, no es saludable que eso pase, pero al no tener personal, estos compañeros hacen un esfuerzo sobrehumano para poder seguir asistiendo. Es decir, que deja secuelas importantes luego de la recuperación. Fundamentalmente en cuanto al cansancio. Si es que no ha dejado algunos a otras, ¿no? Porque hay algunos otros que todavía no están recuperados, pero los que están recuperados y pueden venir se quejan mucho del cansancio que aún tiene, hasta que el cuerpo se recupere, seguramente que tiene que ver con la oxigenación del organismo, ¿no? Bien, doctor, y en cuanto a lo que se debatió en el comité de crisis, en la reunión que se realizó hoy, que venían esperándola por otra parte, luego de que hubiera este recambio de autoridades en el Ministerio de Salud, ¿cuáles fueron los temas fundamentales abordados? Bueno, hemos tratado el tema del, por ejemplo, del Sumalacarregui, en la cual se han, hay 2 tipos de patologías ahí, digamos, un tipo de patología, el COVID y no COVID. Entonces ha sido separado las áreas ahí para que no se sigan contaminando los otros pacientes. Entonces hay personal de que se ha ocupado absolutamente de todo eso para que estemos tranquilos, ¿no es cierto? Para que estos señores adultos mayores que están en ese lugar tengan su tranquilidad. Entonces está absolutamente separado, inclusive los horarios de alimentación en ciertos lugares que no tienen contacto. Eso me pareció una muy buena idea. Y además la asistencia que van a necesitar psicológicamente, no solamente el personal, digamos, que está en ese lugar, sino también el personal que está trabajando en ese lugar. Hemos abordado esa temática por una parte, y por otra parte también abordamos el tema que tiene que ver con el ibuprofeno inhalado. Bueno, ante esto último que señala, le informo, no sé si está al tanto, porque bueno, estaba tan metido ahí en lo que estaba sucediendo en el hospital y en esta reunión. Estas últimas horas, la legislatura provincial, en realidad el bloque oficialista, el bloque del Frente de Todos de la legislatura provincial, rechazó el proyecto de la diputada Nadia Ricci, que solicita implementar de manera urgente el tratamiento, esta terapia de ibuprofeno inhalado. Lo rechazó de pleno. Bueno, yo no quisiera opinar al respecto porque dado de que los resultados en otras provincias ha sido distinto, cada cual verá, ¿no es cierto?, por qué lo hace. Lo que sí tengo que manifestar de que ese producto ha sido beneficioso en otras provincias, ¿no es cierto?, tal que como ya lo dije en varias oportunidades, en Córdoba, en Jujuy, en La Rioja y la semana pasada en Santa Fe. Ahora, obviamente, no es curativo, sino, ¿no es cierto?, es un producto que se utiliza como para mejorar la respiración al paciente, para que no llegue a el estado de poder intubarlo. Pero sí tenemos muy buenas noticias. Hay otra cosa que estamos utilizando para que eso no ocurra, que son cascos de oxígeno no invasivo, así se llaman, en las cuales hay oxígeno a una presión mucho más elevada, que son como unos cascos que se le pone al paciente
Y si está saturando más o menos a 60, se ha mejorado que saturen a 90, 95, o sea, les ha mejorado muchísimo su respiración. Esto Tenemos ahora, exactamente, ahora se está aplicando eso, tenemos 6 de estos cascos, ¿sí? ¿Esta terapia es similar a la del ibuprofeno inhalado o cuál es la Directamente esto es con oxígeno, no se utiliza ningún otro producto más que solo oxígeno concentrado a mayor presión, cosa que llegue el oxígeno para poder ventilar de la mejor manera los pulmones. Correcto. Ahora, si esto es beneficioso, está bien. Tal vez que se tenga que adquirir un poco más de estos elementos para poder evitarle al paciente que llegue a una terapia para ser intubado. Y con esto sí, efectivamente se está utilizando. Yo había propuesto esto del ibuprofeno porque también es otra manera, ¿no es cierto? Bueno, pero si esto han determinado los políticos, nosotros mucho no tenemos que... Y los directivos del abundar. hospital que participaron de esta reunión del comité de crisis esta mañana, ¿qué señalaron ante la iniciativa, ante este tema que puso usted en debate del uso del ibuprofeno? Bueno, obviamente hay cuestiones encontradas, ¿no es cierto? Y hay opiniones. Si bien el ANMAT no ha recomendado, pero tampoco ha dejado de no recomendar porque los protocolos todavía no están hechos. Entonces lo que el ANMAT dice no es que no hay que utilizar, no pueden ellos opinar al respecto porque no lo opinaron, pero aunque ellos me decían, pero el ANMAT no está recomendando, no puede recomendar ni recomendar porque tengo entendido, usted me corregirá, que el uso del plasma tampoco está... Efectivamente. Y el plasma nosotros lo estamos utilizando. Exactamente. Estamos utilizando el plasma, obviamente, con todos los protocolos, porque tiene que haber compatibilidad. No a cualquier paciente se le puede poner el plasma. Tiene que haber una compatibilidad, si no también en lugar de mejorarlo hay que tener muchísimo cuidado en ese aspecto. Eso sí estamos utilizando. Pero este nuevo casco, ¿no es cierto?, de oxígeno que es no invasivo, es muy bueno, porque eso nos estaría evitando al paciente mayores complicaciones, porque ya al ponerle un respirador es muy proclive a que vaya a ser una neumonía en el día de mañana, que es una de las cosas más comunes que ocurre cuando está intubado el paciente. Esta terapia del casco se implementa antes de que el paciente llegue a UTI. Exactamente, para evitar. Exacto. Así que por eso ya comienzan a saturar mejor los pacientes. Y en este sentido, ¿qué cantidad de pacientes hoy están en sala con aproximadamente este tipo de terapia? Los que necesitan nada más, porque el que está respirando bien no lo necesita. Son pacientes que no están respirando bien y que necesitan un alivio de alguna manera, entonces se utiliza este tipo de terapia, ¿sí? Correcto. Lo que sí el director estaba... en el comentario que hizo, si esto está dando resultado, probablemente se adquiera mucho más de estos elementos como para poder tener una alternativa más para poderle mejorar la situación clínica al paciente. Bien, ¿y en qué otros temas pudieron abordar ahí en lo que es el comité de crisis? Sabemos que había bastantes cuestiones pendientes, ¿no? Una de las cosas, el famoso bono. ¿Qué pasó con el famoso bono? Bueno, ¿no? En el famoso bono se ha implementado un nuevo listado y en la cual ha estado trabajando en esto la doctora Beberachi. ¿Consensuado en esta oportunidad? Sí. Bueno, han estado trabajando con la gente del ministerio y han ido sacando, hay algunas personas que no estarían dentro del grupo que estaban aquí en el listado de antes y se han ido incorporando otros compañeros a los cuales se había obviado. Pero esto está en stand-by porque aún no está, esto lo tiene que ver el ministro, la decisión es del ministro exclusivamente, cuándo se va a implementar, cuáles son los montos y cuáles son los niveles, porque va a haber distintos tipos de niveles, como ya hubo en la primera implementación de esto, pero eso está en stand-by, aún no tenemos fehacientemente cuándo podría ser esto. Esperemos que lo sea lo más antes posible. ¿Los sectores están ya definidos? ¿Qué sectores son los que van a percibirlo, sí?
Eso es lo que nos han dicho de que ya el nuevo listado, digamos, ya está definido. En función de que no va a ser la totalidad del personal del No, hospital, me refiero. efectivamente, porque hay mucha gente que durante ese periodo no trabajó. Estos son los agentes que han trabajado durante este periodo, ¿no es cierto? Del 15 de julio al 15 de agosto, que fue donde reventó esto. Entonces, hay mucha gente que hace mucho tiempo que no trabaja. Obviamente que ellos no van a percibir esto. Hay mucha gente que durante ese periodo o ha estado por alguna razón no asistiendo, ¿no es cierto?, al hospital. Obviamente que ellos no van no entran, digamos, en este bono. En definitiva se abordó, pero continúa dilatándose que se haga efectivo, porque a ver, los tiempos no son los tiempos burocráticos de las autoridades de salud, ¿no? Sino que la necesidad del trabajador es hoy. Es así, pero ellos no le entienden así o lo soslayan. Realmente era un alivio que iba a venir para el personal de salud que está trabajando activamente y poniendo ahí en juego su salud para ir a atender a esta gente. Cuando fue el anuncio al comienzo fue muy bien recibido, pero lo que pasa es que ha ido pasando tanto el tiempo, ha ido tanto idas y vueltas que todavía no se efectiviza eso, y la gente contaba también con eso, porque hoy por hoy convengamos que los salarios de salud, que son tan bajos, algo siempre eso iba a ayudar, ¿no es cierto?, para poder sostenerse. Hoy por hoy la gente no está llegando ni a mitad de mes con sus salarios. Entonces, convengamos que la solución real sería lo que se pidió en el Día de la Sanidad, en esa movilización, que es que el mejor reconocimiento es realmente tener sueldos dignos, ¿no? Este bono es un parche nada más. Efectivamente, ese sería un reconocimiento real, porque el reconocimiento de los aplausos, de decir que somos los héroes, eso no nosotros que estamos ahí al frente, no lo vemos así, ¿no es cierto? Ni somos ni héroes ni nada, sino el reconocimiento verdadero es el salarial. Eso no tiene otra cosa. No hay otra discusión. Y bueno, ahora creo que el día de mañana va a haber alguna paritaria central, entonces se verá qué es lo que ocurre. Nosotros seguimos pensando de que tenemos que tener nuestra paritaria sectorial de salud y vamos a seguir insistiendo sobre ese tema para poder discutir nuestro salario, pero en el ámbito de salud. Bien, Doc, otra de las cuestiones que ustedes solicitaban de manera urgente era la implementación concreta y reiterada de realizarse los hisopados a todo el personal de salud. ¿Esto ha comenzado? ¿Con qué periodicidad? Bien. ¿Se está implementando? Esto ya se está realizando. En Sí. mi servicio durante esta semana estamos ya realizando ¿cómo se llama?, el testeo rápido, porque es con el IgG, para ver si hemos tenido o no contacto con el germen. Y entonces esto es como un Gravindex, algo así, con una gotita de sangre, con un reactivo, y el cual va indicando si hemos tenido o no contacto. Ahora, el día de mañana vamos a continuar con algunos compañeros, porque hay algunos que trabajan una sola vez por semana, porque hacen de 24 horas, y mañana me van a dar también otros kits para ir a otro sector a testear, probablemente que sea en la parte de clínica COVID, para completar algunas áreas, y así de a poco vamos a ir testeando al personal lo más abarcativo posible que sea. Lamentablemente esto tendría que hacerse todas las semanas, pero bueno, eso no ocurre acá en la provincia, como es en Buenos Aires. Y en este contexto y con lo que está sucediendo hoy por hoy, con una terapia colapsada, ¿cuál es el ánimo del trabajador de salud, no solo del enfermero, sino que en general, porque todos están ahí en la trinchera, tanto camilleros, enfermeros, personal de limpieza, los médicos, los profesionales, los terapistas intensivos? ¿Cuál es el ánimo? Bueno, el ánimo es sacar fuerzas de donde no haya para poder, ¿no es cierto?, poder responder a esta necesidad. Así que lamentablemente no hay mucho. Atienda. Perdón. Silencio, ahí está. Perdón. Esto, ya está. A veces ocurre este tipo de cosas.
el tema es así. Así que el ánimo hay que sacarlo de donde no haya. Claro. Hay que sacarlo. Porque si no tenemos que hacer, así estemos mal, tenemos que hacer fuerza para poder continuar. ¿No es cierto? Porque tenemos otro que con minusvalía que está acostado en una cama que está necesitando de nosotros, de médicos, enfermeros, camilleros, gente de limpieza. Y bueno, entre nosotros nos tenemos que dar ánimo para seguir adelante. Sabemos que estamos colapsados, pero tenemos que de alguna manera sacar una sonrisa para seguir adelante. Bien, hoy la legislatura acaba de despachar de manera favorable, de aprobar un pedido a la gobernadora precisamente para que solicite al Poder Ejecutivo Nacional que vengan de manera urgente profesionales médicos, inclusive para prestar servicio en lo que sería el hospital militar, que teóricamente el único problema que tiene es la falta de profesionales, ¿no? Efectivamente es así. Hoy estuvimos enterados de esto porque la gente del ministerio también nos ha estado informando de tal situación y que estarían viniendo, de principio estarían viniendo unos 5 médicos para ver, ¿no es cierto?, y poder capacitarlos también para poder atender. El tema es de que ¿qué hacemos si también se nos comienzan a contagiar dentro del hospital militar? Claro. O sea, bueno, hay una serie de cosas que hay que prever. Entonces, el tema del cuidado personal, utilizar correctamente los elementos de protección personal es muy importante para la gente, para evitar contagiarse. Así que sabemos de esto y ojalá que se efectivice. Así que vemos que también como honda preocupación, tanto en el Calafate, tanto más que todo en Caleta, todos estos casos están comenzando a fluir un poco más y esto también les va a pasar a ellos. Yo sé que mis compañeros están muy compungidos con esta situación. Claro, ellos no medían en realidad lo que estaba pasando. Ahora les está pasando a ellos en menor cuantía, pero les está pasando a ellos y están sumamente asustados y lo que está pasando. Bueno, acá por lo menos hemos podido de alguna manera sortear la situación, pero ojalá que esto termine pronto, Juan Carlos. Doctor, precisamente en este sentido, hay algunos profesionales médicos de acá de la capital que ya han señalado que ellos están en un todo de acuerdo con restringir al máximo la circulación. ¿Usted coincide con esto? ¿Cuál sería, si usted tuviera la posibilidad hoy de decidir cuáles son las políticas que debemos llevar adelante en materia de prevención, qué haría o qué pediría? Por ejemplo, teniendo en cuenta que usted lo ve del otro lado, ¿no? Efectivamente, de hecho, esto ya lo he dicho ya varias veces y por distintos medios. Directamente restringiría mucho más, pero esto no es cuestión únicamente del gobierno provincial, sino también del gobierno municipal. Claro. ¿Sí? Así que justamente los controles tendrían que ser mucho más exhaustivos, muchísimo más exhaustivos. Como por ejemplo, yo en una oportunidad, no sé si te comenté, yo para venir del hospital a mi casa, que vivo acá cerca del barrio, 3 controles pasaba, ahora no pasé ni uno. Hoy no pasé ni uno, y eso está ocurriendo hace mucho tiempo. Lo mismo que cuando yo me iba a trabajar al hospital, 2 controles seguro que pasaba, pero ahora no hay ni uno, ningún control. Entonces eso también alimenta que la gente ande mucho más tiempo circulando y como consecuencia también el contagio va a ser un poco mayor. Doctor, llevándolo más a la que tiene que ver con la cuestión laboral y las cuestiones que ustedes vienen solicitando en los distintos servicios en el hospital regional de Río Gallegos, ¿considera que se está avanzando en algunas cosas o que continúa todo estancado? ¿El gobierno está escuchándolos? ¿Está llevando adelante las acciones que ustedes requieren? ¿Hay un avance concreto o todavía no hay, digamos, una apertura por parte de las autoridades de salud, precisamente para reconocer en cierta manera todo el sacrificio que ustedes hacen, ¿no? Bueno, es lamentable decirlo, pero el gobierno ni el Ministerio de Salud nos ha llamado para poder sentarnos y conversar. Nosotros, de hecho, con el ministro, apenas asumió, hemos pedido una audiencia para
hemos puesto una cantidad de unos 10 puntos como para poder conversar respecto a eso y dar respuestas a las necesidades de la comunidad, pero aún no hemos recibido absolutamente nada. O sea, en una palabra, todavía no tenemos oídos que nos escuchen, ni de este ministro ni del anterior. Correcto. Así que nosotros seguimos insistiendo de que para dar soluciones integrales, la persona que se tienen que sentar para poder resolver es en conjunto y consensuar fundamentalmente. Bueno, lamentablemente eso no ocurre el día de hoy. Doctor, le agradecemos siempre, sabemos que tienen jornadas muy ocupadas, cansadoras me imagino, tiene responsabilidades también con la familia, así que le agradecemos que se tome este tiempito para hablar con la audiencia de Infomedia. Muchísimas gracias, Juan Carlos, y será hasta cuando nos podamos volver a convocar otra vez y esperemos que con mejores noticias. Buenas tardes. Hacemos una pausa, enseguida regresamos.